Buenos días a todos. Otra vez estamos en Wise Paddle Podcast con Pablo Aymá. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Elena, muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre el torneo de Valladolid. Y primer tema que tenemos es arbitraje, ¿no? ¿Qué pasa? Porque tuvimos una bola súper dudosa de Bea, por ejemplo. Sí, Y en general, Pablo, ¿qué opinas? ¿Se puede mejorar algo, no solamente árbitros, sino tecnologías, ¿no? Y bueno, hablamos sobre esta bola, ¿qué pasó? Porque Bea decía que no, que era buena, las chicas, por supuesto, decían que era mala, y pues, a ver, ¿qué opinas? pues mira, es complicado porque, por ejemplo, esa bola, la bola en el streaming no se ve claramente qué es, el juez no canta nada, se deja seguir la jugada y una vez seguida la jugada dicen, bueno, que esa bola ha sido out. ¿Cuál es la cuestión? Es que el árbitro dice, no, como se ha seguido la jugada, no se puede volver atrás. Claro, ¿Cuál es el problema de todo esto? Que los árbitros, para mí, muchas veces dejan jugar cuando tal vez deberían mojarse más y decir out. claro, Pero para poder hacer eso tienes que tener mucho ojo, mucha experiencia, porque no es tan fácil ver las jugadas. Muchas veces hay puntos que mismo con la repetición cuesta decirlos. Entonces hay veces que los jueces lo que hacen es dejar jugar, pero justamente cuando dejan jugar, luego la pareja que pierde el punto suele quejarse, la que gana no, pero la que pierde sí. Y entonces ahí entra la discusión. Normalmente cuando tú ves una bola out, tienes que decir que es out claro, y ahí no puedes seguir la jugada. Tú dices que es out. Por ejemplo, un saque. Si tú ves que un saque es out, dices out. Pero ¿qué pasa si el juez la ve buena? ya, Pues tú pierdes el punto. claro, Y tal vez solo era responder el saque. claro, exacto, Evidentemente, si hay repetición de vídeo y puedes pedir el vídeo, mejor, pero no siempre hay ojo de halcón. claro, exactamente. Y muchas veces yo he visto, sinceramente, bolas que son out, que los jueces, muchas veces en qualis, en primeras rondas, les falta experiencia. Claro, Y entiendo el cabreo del jugador, porque el jugador sigue la jugada para que luego no pierda el punto, pero con la duda de, hostia, si la ves out, canta out. claro, Y cuando termina el punto, le dice al juez, ¿qué fue? Y el juez muchas veces le dice, bueno, ha seguido la jugada. Bueno, pero es que si fue out, cántala. Entonces, creo que hay que seguir entrenando mucho a los coaches porque no es fácil esa tarea, pero para mí se tienen que mojar más. Y evidentemente, tal vez si tuvieras ojo de halcón en todas las fases del juego, desde primeras rondas de qualify hasta final, fantástico, pero eso es complicado todavía. claro. Así que pedimos más tecnologías, más... Claro, pero tú piensas que al principio se juegan muchos partidos al mismo tiempo, entonces ya, no es tan fácil. claro. Entonces, normalmente cuando hay ojo de halcón, cuando solo hay una pista. Hmm, claro. Por eso digo, con más tecnología, ¿no? Con más inversión en las tecnologías, pues ojalá, ¿no? Que algún día este cambio. Bueno, a ver, Valladolid nos regaló uno de los vídeos más virales de Bea y Paula que ellas han hecho, y yo se lo pregunté en la rueda de prensa y resulta que su entrenador les prometió que si el vídeo se hace viral, pues en Málaga les va a coachar con una peluca. Entonces, Pablo, yo tengo una pregunta. Tú tenías muchísimas parejas, mucha experiencia. ¿Tú has hecho alguna vez algún experimento así atrevido o alguna cosa? Pues alguna vez me han sugerido ciertas cosas, pero yo dije determinantemente que no. O sea, yo no me voy a poner una peluca, ni me voy a teñir el pelo, ni voy a hacer... Mi trabajo es ser coach y si ganamos es porque estamos haciendo un buen trabajo. No por ganar un torneo tienes que ceder
a estas cosas, pero bueno, dan mucho juego. Hay entrenadores tal vez más cachondos que se animan a hacer ciertas cosas y puede ser muy divertido, da mucho juego, totalmente juego en las redes. Yo sé que, por ejemplo, Ángel comentó que iba a bajar no sé cuántos kilos si Bueno, se ganaba el el torneo. reto está perdido, más que perdido, porque se lo pregunté a Ari y Andrea y dicen que nada, que se lo dijo, pero nada. Bueno, Pues bueno, también puedes decir, sí, sí, me voy a poner un sombrero de no sé qué y luego no ponértelo. O sea, exacto. ¿eh? Pero Entonces bueno, eres un lo que está claro que da juego esto. entonces eres un entrenador serio y soso, ¿no? Que tú no te, no te. Bueno, no sé si soso, pero sí, para estas cosas prefiero no jugármela y hacer tu trabajo como creo que se debe. Bueno, claro, aparte yo ahora, por ejemplo, en Málaga, no sé, claro, cómo puedes percibir tu coach con una peluca, yo qué sé, color rosa, por ejemplo, ¿no? Diciéndote, oye, que vamos a hacer globo más profundo o vamos a salir más con defensa. Claro, que te empiezas a descojonar de risa. Tal vez, mira, hasta lo que podría llegar a ser es que cuando las cámaras te vean y te filmen los primeros 5 minutos del peloteo, pues mira, te pones una peluca y que todo el mundo te vea con esto, que significa que has pagado el hecho de que has dicho que si se ganaba un torneo se iba a ser eso. Pero luego coachar con la peluca no lo veo. Es que no lo ves, que no sé cómo voy a ver al jugador con una peluca, es que va a ser más un descojone que otra cosa. Bueno, pasando el tema, que vamos a ver lo que pasa en Málaga ahora, nuestros favoritos Juan Lebrón y Augsburger en Valladolid otra vez se han cruzado con Tapia y Coello y han perdido. Un partido súper rápido. ¿Qué opinas? ¿Por qué pierden? Porque teóricamente esta pista favorece muchísimo a Leo, ¿no? Porque Leo, como bien sabemos, lo que sabe hacer es pegar y con temperatura de 40, ¿no? Bola sale perfecto. Bueno, fue un partido un poco mentiroso, ¿eh? Hasta un momento del partido iba parejo. Yo creo que se espera demasiado de LeBron y de Asburger, sobre todo en una pista que les favorece. Yo creo que se genera presión y tú tienes que entender que estás jugando contra los número uno, que como se ve ganan en todas las pistas, que son unas máquinas. Entonces, yo creo que deberían jugar un poco más sin presión para poder enfrentar esos partidos que de por sí yo creo que no los deberían ganar. Es que tienen todas las chances de ganar. Yo estoy notando a un LeBron y a un Asburger un poco presionados en la cuestión de que ya todo el mundo espera que tenga que tener una final o ganar un torneo, bueno, a volver a ser un resultado muy bueno como ya han hecho y no es tan fácil. Entonces solo se puede hacer para mí jugando sin presión, con mucha confianza y entender que te pueden salir las cosas bien o te pueden salir las cosas mal, pero controlar esos resultados, yo creo que todavía contra las primeras dos parejas es complicado. Bueno, pero lo que ya habíamos hablado mucho, ¿no? Que la presión se lo ponen ellos mismos. Pues sobre todo Leo hablando de más, ¿no? Hablando mucho y al final eso luego te pasa la factura porque es lo que tú dices, ¿no? Cada vez que sales a jugar contra número uno, contra número dos, tienes esta presión encima y luego al final sales de la pista otra vez perdiendo, ¿no? Así que es eso. Vale, otra cosa que pasó en Valladolid, que a mí, por ejemplo, y personalmente no me sentó muy bien, que ha sido la broma, no sé si lo has visto por la tele, ¿no? Del juez árbitro, sí. Exactamente, que empezó a decir de repente, ¿no? En un momento del partido de la final, encima cuando Chingoto, bueno, sabes, ¿no? Que no le sentó bien la comida, como él comunicó, y entonces él salió un momento de la pista, no sé qué le pasaba, bueno, supongo que estuvo muy mal.
y de repente sale y uno y dice que tenemos que interrumpir el partido, que ahora tenemos que seguir protocolo y entonces claro, todo el público se queda súper callado en silencio, hasta Tapia, Coello se quedaron con la cara de qué pasa, ¿no? Y al final ha sido una broma, ¿no? Entonces, Pablo, ¿tú qué opinas? Hasta, no sé, ¿tiene algún sentido, ¿no? Hacer bromas así con lo que vivimos día a día, ¿no? En el mundo, ¿no? Y yo creo que eso afecta a cualquiera, ¿no? No vamos a enumerar, ¿no? Lo que pasa, pero todos lo sabemos muy bien. Bueno, Pero, sí, claro, sí, yo creo que no se gestionó del todo bien esa situación, evidentemente. Hay quienes dicen que son más puristas, por ejemplo, que el pádel viene del tenis y que la seriedad, el silencio, el no hacer bromas, el que no haya demasiado show, es algo que se necesita y hay que respetar a los jugadores. Y hay otros que dicen que cuanto más show se haga, más cosas pasen, más le gusta a la gente. Entonces, bueno, es para gusto los colores. Yo creo que hay que tener tacto y saber que hay momentos y momentos para que se pueda llegar a dar más libertad para poder llegar a decir o hacer ciertas cosas. claro. Pero a la larga, yo creo que hay que hacer un poco más de show, porque al final el pádel es esto, el pádel es un deporte entretenido, es un deporte que cada vez a la gente le gusta más comentar y hablar de ciertas cosas. Desde que se pusieron, por ejemplo, los micros en el banquillo, dio muchísimo juego. Y bueno, y eso alimenta a las redes sociales y creo que va a ser en el fondo positivo para tener más público. Claro, pero también yo, o sea, también creo que hay que añadir show, pero no asustar. O sea, porque aquí Es que no, aquí se fue de las manos, aquí no salió bien, aquí no salió bien. sí, sí, un susto. Bueno, y hablando de la final, Chingotto y Coello, malos, los dos. Coello con la fiebre toda la noche, súper mal. Chingotto vomitando hasta en la pista, pobre. O sea, le sentó algo muy mal que no pudo ni recuperarse ni semis ni la final. O sea, jugó muy mal y se notaba muchísimo. Sobre todo el partido de semifinal. Yo creo que Galán prácticamente jugó solo. Y también hay que, sí, sí, da a decir, increíble lo que jugó. Pero, Pablo, ¿qué opinas? Cuando pasan estas cosas, primero, ¿por qué pasan? Y segundo, ¿cómo hay que jugar? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, yo he vivido muchas situaciones de estas. Tú piensas que el circuito es demasiado largo. Claro, Para mí es un poco abusivo y hasta peligroso para los jugadores estar jugando cada fin de semana un torneo. El desgaste es brutal, sobre todo para quienes llegan a semifinales, a finales. Por más bien que estés preparado, hay que tener mucho cuidado. También creo que lo que no es bueno es que haya cambios de pista tan drásticos, sí, porque todo, o sea, la bola de repente un día la golpea suave, sale muchísimo y otro día hay que hacer mucha fuerza y mucho más desgaste físico. Todo esto tal vez habría que valorar de hacer temporadas de rápidas, temporadas de pistas lentas. Y el tema, por ejemplo, muchas veces tú vas, depende al qué país vayas, hay diferentes tipos de comida, aunque se espera siempre comer un poco lo mismo para los jugadores, pero yo he visto intoxicación, ha pasado muchas veces. Recuerdo en México que jugadores que han estado fatal por el tema del agua, de que a veces no puedes comer hasta verduras que han sido lavadas con agua del grifo. O sea, claro, es algo, sí, sí, es algo que, aunque el jugador lo controla mucho y mismo la organización lo controla mucho, sucede. Y también es cierto que tú piensas una cosa, ¿cuántas veces tú enfermas al año? claro, O una enfermas. claro, Las chicas con el tema de la regla también es un tema importante a tener en cuenta porque no es tan fácil de gestionar, más si estás jugando a 40 grados de temperatura, no te encuentras bien.
Es un tema complicado, por suerte están los fisios que son buenísimos, están haciendo un trabajo genial, pero que un jugador que está llegando a todas las finales en un campeonato se encuentre mal, por probabilidades y estadísticas debería pasar. Entonces, ¿cómo juegas? Bueno, por suerte el pádel es un deporte de dos, es un deporte donde puedes hablar con tu compañero, hablar con el coach, y ya me ha pasado a mí como coach decir, bueno, hoy toca jugar de una manera táctica para intentar tocar la menor cantidad de bolas posibles. Muchas veces el compañero entiende que perdidos al río, mejor intentar hacer tu mejor juego, y si sale mal y fallas, no pasa nada. Tu compañero necesita de eso, y hay jugadores que verás que cuando pasan estas situaciones, pues terminan jugando a un nivel increíble. Increíble. Yo recuerdo a André Ustero en México jugando con Ale Salazar, con Ale Alonso, contra Sofía Araujo. Un partido donde se empezó a encontrar fatal, fatal Ale, pobre, no podía más. Pensábamos que se iba a abandonar ese partido. Y bueno, y Andrea empezó a jugar un escándalo. Andrea, de pedirle muévete, muévete, a estar siempre quieta, a moverse y a jugar una barbaridad. Y se fue el partido, pero casi lo gana Andrea sola. ¿Y por qué? Porque Andrea dijo, bueno, me han pedido siempre que tire víboras, que le pegue, que corra, que cubra tres cuartos de pista. Y eso siempre lo hacía Ale, porque Ale corría muchísimo, Ale se encargaba se ponía el partido, el 80% del partido se lo ponía Ale en su momento en las espaldas. Una jugadora increíble, un sol, la quiero muchísimo, Ale Alonso, y se dejaba la piel, y en ese partido Ale no podía. Y Andrea hizo algo increíble, se dejó la piel, y como ahora lo ha hecho Galán, son jugadores que tienen la capacidad de hacerlo. Y bueno, por suerte el pádel es de a dos, y yo creo que es la única manera de salir para adelante. Sí. Bueno, hablando de Ale Galán, justamente en el torneo de Valladolid anunció que su futuro bebé va a ser una niña. Pasó en la rueda de prensa y sí, ha sido un momento tan tierno, tan bonito, tan romántico que todavía lo recuerdo, ¿sabes? Porque no lo han anunciado, digamos, oficialmente, y pues lo hizo en la rueda de prensa, que está tan feliz. Entonces me encanta verlo así. Yo creo que se reflejó muchísimo en la pista también, como él juega. Totalmente. Sí, entonces, sobre todo Bueno, con los torneos que ganaba. y quiero comentar algo, que te felicito porque no solo estás en todas las ruedas de prensa, que viajas tanto como los jugadores, es de loco. También sé que hay jugadores que te han felicitado por el tipo de preguntas que estás haciendo, que le das una visión un poco diferente al pádel, y que se agradece mucho tu trabajo. Así que felicidades, Elena, estás haciendo un gran trabajo. Gracias, Pablo, de verdad. Bueno, justamente es lo que yo quería comentar, ¿sabes? Porque muchas veces mis preguntas, bueno, llegan críticas porque pregunto sobre moda. Por ejemplo, a Gemma le pregunté sobre su peinado, que ella lo cambió, sobre moda, pero por ejemplo la misma Gemma me comunicó que le encanta, ¿sabes? Porque nadie realmente habla. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Se puede hablar de estas cosas en la rueda de prensa? ¿Se puede preguntar estas cosas o no? ¿Tú qué crees? Mira, tú piensas, por ejemplo, la cantidad de gente que está escuchando comentarios, ¿no? De los jugadores cuando pierden, cuando ganan. Normalmente cuando un fan se queda viendo el partido, si es muy fanático de pádel, le encanta que se comente sobre el partido. Le encanta que los jugadores digan cómo han jugado, cómo han planteado la táctica, lo difícil que ha sido. Pero hay una gran cantidad de asiduos al pádel que les gusta ver retransmisiones y están muy enganchados al pádel, que les aburre un poco. Claro. Pero cuando tú preguntas cuál es el nuevo reloj que va a llevar Gemma, el nuevo look, o la nueva pala, los colores de la pala de Andrea, o si algún jugador ha fichado por una marca de ropa que va a salir con una nueva línea casual, o el coche, el color del coche, o este tipo de cosas,
hay mucha gente que le gusta mucho porque conoce otra parte de los jugadores. Exacto. Y creo que con respeto, siempre es muy bueno conseguir llegar al jugador para que se abre y cuente algo más de su vida, como el caso de Galán con este tema de su niña. O sea, son noticias que a la gente les encanta. Y creo que si los periodistas como tú sois hábiles, podéis escarbar un poquito más y luego de las típicas preguntas de cómo ha ido el partido, cómo te has sentido, etcétera, etcétera, un poco de este tipo de información viene muy bien. Sí, bueno, yo es que realmente lo veo porque primero el feedback de los mismos jugadores que tengo es súper positivo y al final lo veo en visualizaciones en mi Instagram y en redes sociales porque a la gente le encanta. Así que seguimos en nuestro Seguimos. podcast y en redes sociales con las preguntas, algo más que solamente qué tal la pista, ¿no? Alguna cosa más. Totalmente. Bueno, aquí terminamos nuestro podcast de Valladolid. Muchísimas gracias, Pablo, y nos vemos hablando sobre Burdeos. Hasta luego. Hasta luego.